Bueno, pues en este video vamos a ver, vamos a tener una introducción a lo que es el modelo OSI y también vamos a ver algunas cuestiones básicas de lo que es el modelo TCP/IP. Ahora, para que esto quede claro, primero tenemos que hablar de lo que se entiende por red de telecomunicaciones. Básicamente en una red de telecomunicaciones vamos a tener algo que vamos a llamar nodos. Esos nodos van a estar interconectados a través de algo que también vamos a llamar enlaces. Y entre estos nodos van a estar intercambiando mensajes, información. Y este intercambio de información va a ser a través de algo que se denomina protocolo de comunicación. Ahora, este concepto de red de telecomunicaciones así tal cual es un tanto abstracto porque la idea es que englobe varias formas de red de comunicación. Por ejemplo, tenemos como ejemplo las redes telefónicas. Ese es un ejemplo de red de telecomunicaciones. Tenemos el ejemplo de las redes de computadoras y el Internet, por mencionar algunos de los muchos ejemplos que hay. En una red telefónica, esta es una red de telecomunicaciones en la que los nodos son, pues como su nombre lo indica, teléfonos. Hay varios tipos de redes telefónicas, pero el ejemplo clásico es la red de línea telefónica fija. Aquí todas las líneas telefónicas están conectadas a algo que se le conoce como la central telefónica y es a través de esta central telefónica que se puede establecer la comunicación entre estas líneas telefónicas. Alternativamente está otra que se le conoce como la red inalámbrica una red telefónica inalámbrica. Con este tipo de red ustedes también ya están familiarizados a través de sus celulares. Aquí también cada uno de estos dispositivos inalámbricos están conectados. Estos dispositivos telefónicos están conectados a través de algo que se conoce como la estación base. En la estación base lo que ocurre es que cuando ustedes están con su celular, cuando están estableciendo una comunicación, esa comunicación se establece del celular hacia la estación base y eso les da cierto rango de cobertura. La estación base cubre cierto rango, cierta área. Si ustedes se salen de esa área, si es que hay una otra estación base que cubra esa área, esa nueva área a la cual están accediendo, entonces va a ahí ocurrir todo un proceso muy interesante que sin que ustedes lo noten, la estación base que los estaba teniendo ahora le va a pasar esa información a la estación base de la nueva área en la que ustedes entraron. Esto es parte de este proceso de comunicación inalámbrica, pero también otro ejemplo que hay de redes telefónicas es lo que se conoce como red privada. En una red privada, se usa usualmente, es común encontrar este tipo de redes en las empresas. Por ejemplo, cuando quieren establecer una red telefónica que sea interna dentro de la empresa, para conseguir eso se usa algo que se conoce, se usa un dispositivo que se le conoce como PBX, que básicamente en español se le conoce como ramal privado de conmutación automática. Entonces, estos son ejemplos de redes telefónicas, pero también hay otros ejemplos que podemos mencionar, que es, por ejemplo, una red de computadoras. Una red de computadores también es otro ejemplo de red de telecomunicaciones. Aquí los nodos son básicamente computadoras y pues también existen protocolos de comunicación que nos van a permitir en esencia compartir recursos entre estas computadoras. En tiempos pues ya bastante prehistóricos, pero inicialmente estas redes de computadoras solamente eran posibles hacerlas por medio de lo que denominábamos como computadoras bueno, les llaman coloquialmente PCs, pero digamos que el término es un poco más general, pero la idea es básicamente conectar estas PCs a través de cables alámbricos, pero con el paso del tiempo esta idea ha ido evolucionando a incluir no solamente computadoras o PCs, sino también todo otro tipo de dispositivos como pueden ser tabletas o celulares, todos estos conviviendo dentro de la misma red de computadoras y combinando métodos que incluyan medios alámbricos como es a través de cables o medios inalámbricos. Cuando tienen una red en la que coexisten todos estos dispositivos, usualmente esta red se le denomina red local. El cómo se comunica esa red local es a través de ciertos dispositivos que veremos más adelante, como son el caso de un switch o un router. Pero
Ya que tienen una red local, ustedes pueden comunicar esa red local con otras redes locales que existen en otras partes del mundo a través, por ejemplo, de un mecanismo que ustedes ya de alguna manera están familiarizados intuitivamente, que este mecanismo es la Internet. Justamente la Internet es otro ejemplo de red de telecomunicaciones mucho más extenso. Es un ejemplo también de redes de computadoras. Aquí la idea es que ustedes pueden comunicar varias redes de computadoras mediante este mecanismo que es de la Internet. Ahí todo hay una arquitectura muy interesante que en su momento iremos revisando a detalle, pero en particular también se utiliza algo que se le conoce como los protocolos TCP/IP. De esto también voy a mencionar un poco más al final de este video, pero esto es nada más para que ustedes empiecen a tener una idea intuitiva de qué es lo que entendemos por una red de telecomunicaciones. Ahora, como ya lo he estado mencionando ahorita, pues para que sea posible esa comunicación, se necesita esto que se conoce como protocolo de comunicación. Un protocolo de comunicación incluye varias reglas que se tienen para que dos nodos de esta red de telecomunicaciones puedan intercambiar información. Si entramos un poquito más a detalle en lo que es un protocolo de comunicación, tenemos lo que se conoce como reglas de sintaxis y también lo que se conoce como reglas de semántica. Estas dos básicamente, hablando en términos un tanto burdos, pero se refieren a qué reglas son válidas dentro de este protocolo y también cómo se pueden combinar estas reglas. En su momento, cuando andemos más en ciertos aspectos del modelo OSI, del que ahorita voy a hablar un poco más a detalle, vamos a ir viendo ejemplos de estos protocolos más a detalle. También un protocolo de comunicación usualmente incluye algo que se conoce como estrategias de sincronización. Esto es básicamente para que la comunicación entre dos nodos de la red se establezca de manera correcta. Y también está algo que se conoce como detección de errores, que la idea de esto es que cuando se envía información de un punto origen a un punto destino, esa información, si llega a sufrir algún tipo de error por detalles que pueda haber en la red, pues sea posible hasta cierto punto de detectar esos errores y, si es posible, corregirlos o de plano descartar esa información y volverla a solicitar. Todo eso es un proceso que iremos viendo a detalle más adelante. Y bueno, cuando hablamos también de esto del modelo OSI, también tenemos que hablar de lo que es la ISO, que es básicamente la Organización Internacional de Normalización. Su nombre en inglés es International Organization for Standardization. Básicamente esta es una organización que se encarga de definir estándares. Estos estándares se manejan a nivel internacional y comprenden una serie de diversos ámbitos. Por ejemplo, hay estándares para cuestiones relacionadas en tecnología y en informática y en telecomunicaciones. También hay estándares para cuestiones relacionadas con, por ejemplo, cosas de cuestiones en el ámbito de la agricultura o incluso de la salud y de la medicina. Y en particular, bueno, nada más como una nota cultural, el nombre de esta organización ISO no viene como tal, no es una sigla, no viene de su nombre en inglés, sino es más bien, se deriva de la palabra ISOs, que en griego significa igual. Esto es algo que ellos explican en la página oficial, por si ustedes quieren indagar un poco más acerca de esta organización. Y bueno, regresando a lo que es el modelo OSI, justamente este modelo, el modelo OSI este nombre de OSI, que sí viene de las siglas en inglés Open System Interconnection, es un modelo que fue propuesto, bueno, que fue creado en 1980 justamente por esta organización, la ISO. Aquí en esta liga puse el PDF. Bueno, viene un documento en el cual viene la propuesta inicial de este modelo, tal cual como se hizo por parte de la ISO. Pero en esencia, la idea de este modelo es definir una familia de protocolos de comunicación que permitan que se dé la operabilidad entre diversas redes de telecomunicaciones. Entonces, es importante tener estos estándares porque la idea es que un fabricante de cierto tipo de tecnologías que se puedan usar en una red de telecomunicaciones, la idea es que ese fabricante, si se apega al estándar, esa tecnología que produce sea compatible con otros fabricantes, con otros fabricantes que producen tecnologías similares. Entonces, eso es importante para asegurar la compatibilidad. El tener un estándar es importante para asegurar la compatibilidad dentro de la red, en los diversos ámbitos de tecnología que puede utilizar esa red de telecomunicaciones. De ahí la importancia de esto de definir un modelo de
de protocolos. Entonces, esto del modelo OSI básicamente abarca una familia de protocolos que nos dicen cómo tener esta operabilidad entre estas redes de telecomunicaciones. Ese modelo se divide en básicamente 7 capas. Cada una de estas 7 capas son las siguientes. Está la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Les voy a comentar brevemente, de una manera un tanto burda y de la manera más intuitiva que pueda, en qué consiste en cada una de estas capas, pero en el transcurso del curso iremos viendo a detalle las cuestiones específicas que hay alrededor de cada una de estas capas. Entonces, cuando hablamos de este modelo, cuando consideramos la capa física es la parte más elemental de este modelo. Bueno, aquí también me faltó comentar brevemente que la idea de separar todo esto en capas, la comunicación en una red de telecomunicaciones en varias capas, es justamente de abstraer un poco la tecnología que están utilizando y basarse simplemente en protocolos y establecer entonces tecnologías que se apeguen a esos protocolos de tal manera que eso asegura la operabilidad. Entonces la idea es que la información se va transmitiendo en estas capas y a final de cuentas esto asegura la posibilidad de que se comuniquen diversos nodos en la red. Entonces ahora sí, regresando a la capa física, en la capa física básicamente se va a encargar de que exista una conexión física entre los nodos de la red. Esa conexión puede ser alámbrica, es decir, podemos tener cables como lo son cables de pares trenzados, o podemos tener este tipo de cables que se les conocen como cables de fibra óptica. O en el caso de inalámbrico podemos tener tecnologías, algunas de ellas seguramente ustedes ya están familiarizados, como es el caso del Wi-Fi o el Bluetooth. También existe otra tecnología inalámbrica muy interesante que se llama el WiMAX, que es básicamente una tecnología que opera con ondas de radio. Y por otra parte, la segunda capa, que es la capa de enlace de datos, esta básicamente se encarga de organizar la información que se transmite en la red, los bits que se están transmitiendo en la red en forma de tramas. Esto de tramas es básicamente una manera de organizar la información. Usualmente lo que se hace es que se tienen estos paquetes, bueno, el término correcto realmente es tramas, porque paquete hay una cierta distinción que después ahí veremos más adelante. Pero la idea es básicamente que la información se organiza en estos 3 bloques, en lo que se conoce como una cabecera, la parte de lo que se refiere a los datos como tal que se están transmitiendo, y otra parte que podríamos considerar que es la cola de esta trama. En su momento veremos más a detalle cuando lleguemos a esta parte de lo que es la capa de enlace de datos, pero vamos a ver que estas tramas usualmente a su vez se dividen en varios segmentos. Cada uno de estos segmentos contiene información que permiten la comunicación en este nivel de la capa del modelo OSI. Después tenemos lo que es la capa de red. La capa de red básicamente se encarga del encaminamiento. La idea de encaminar es básicamente que la información que se está produciendo en un nodo origen llegue a un nodo destino. Entonces, si tienen la fuente de información, esa información ustedes quieren que llegue dentro de todos los nodos posibles que existen en la red, quieren que llegue a un nodo en particular. Eso como tal se le conoce como encaminamiento, o en inglés routing. Entonces, de eso se encarga la capa de red. Finalmente tenemos lo que es la capa de transporte. La capa de transporte se va a encargar de reensamblar las tramas de información que se envían. Entonces ya vimos que pues las capas anteriores se encargan de dividir la información en tramas. Esas tramas se envían de un origen a un destino, pero esas tramas como tal, cuando las recibe el destino, pueden incluso a veces llegar desordenadas. Entonces, de lo que se encarga esta capa de transporte es justamente asegurar de que cuando llegan al destino, esas tramas se vuelven a reensamblar y el mensaje se puede recuperar el mensaje original. ¿Okay? Aquí hay varios detalles que también en su momento iremos viendo, pero de esto básicamente se encarga la capa de transporte. Luego tenemos lo que es la capa de sesión. La capa de sesión pues básicamente se encarga de establecer que la comunicación que hay entre dos nodos en la red es consistente. Esto básicamente se refiere a que, bueno, para poner un ejemplo un tanto intuitivo con teléfonos, si ustedes le hablan a una persona, ustedes quieren que en todo momento mientras están hablando con esa persona pues la comunicación siga siendo con esa persona específica, ¿no? No les gustaría que estén hablando y de repente la comunicación cambie y de repente estén hablando con una persona totalmente diferente. Eso no es algo que quieren, ¿no? Entonces quieren asegurar que en todo momento esa comunicación sea consistente. De eso se encarga la capa de sesión.
Y finalmente, bueno, posteriormente, no finalmente, pero posteriormente tenemos la capa de presentación. La capa de presentación, entre otras cosas, se encarga de realizar compresión y encriptación de los datos. Esto no siempre ocurre, no ocurre de manera estricta, pero es algo que es posible dentro de esta capa, que es la capa de presentación. En el contexto de las redes de computadoras, esta capa también, en esta capa también hay una interacción entre el sistema operativo de la computadora y la información para que sea posible este proceso de compresión y encriptación. Y finalmente lo que se conoce como la capa de aplicación. Esta es una capa que básicamente se encarga de que las aplicaciones de la red de telecomunicaciones se puedan comunicar con las demás capas. Ahora, es un tanto contraintuitivo el nombre cuando vemos esta capa de aplicación en el contexto de redes de computadoras. En el contexto de redes de computadoras, la capa de aplicación no se refiere a las aplicaciones de software que maneja el usuario, ¿no? O sea, no se refiere, por ejemplo, a su navegador, a su navegador Chrome, Firefox o cualquiera que sea el navegador que estén utilizando, o no se refiere tampoco a su cliente de correo. Cada una de estas aplicaciones de software en realidad utilizan ciertos protocolos que son parte de esta capa de aplicación. Ejemplos de algunos de esos protocolos, por ejemplo, son el protocolo FTP, el protocolo HTTP, el protocolo POP y SMTP, que se usan mucho para el envío de emails. Entonces, es nada más un detalle que hay que recordar, que esto de la capa de aplicación en el contexto de redes de computadoras no se refiere como tal a la aplicación de software, sino más bien una colección de protocolos que se comunican con las aplicaciones de software con las que se interactúan con el usuario. Entonces, la idea es que cuando un usuario, o por ejemplo en la computadora, abre su correo o su navegador, es la aplicación de software la que se encarga de establecer comunicación con esta capa, la capa 7, la capa de aplicación, y a través de esta capa de aplicación y en el caso del contexto de redes de computadora se usan algunos de estos protocolos. Y bueno, todo esto que les acabo de mostrar, que es el modelo OSI, es simplemente una referencia de una colección de protocolos que en su momento estaremos viendo, pero la idea de este modelo es proveer esta interoperabilidad en redes de telecomunicaciones. En particular, se puede utilizar para redes de computadoras. Ahora, hay un modelo específico que está hecho específicamente para redes de computadoras, y ese es el modelo TCP/IP. Este es un modelo que tiene como referencia el modelo OSI. También se divide en capas, pero estas capas pues tienen ciertas peculiaridades de las cuales también en su momento hablaremos, pero intuitivamente pueden pensar que en el caso del modelo TCP/IP, que como ya les acabo de mencionar, es un modelo que está hecho específicamente para redes de computadoras. Aquí en este modelo pueden considerar que, bueno, este modelo para empezar se divide en 4 capas, no tiene 7 capas como el modelo OSI. Estas 4 capas en el modelo TCP/IP son aplicación, transporte, internet y acceso a la red. En la capa de aplicación pueden pensar con respecto al modelo OSI que la capa de aplicación en el modelo TCP/IP abarca lo que sería en el modelo OSI la capa de aplicación, la de presentación y la de sesión. Tenemos algo similar para capas de transporte y capas de red, pero en el caso del modelo TCP/IP se llama la capa de internet. Y tenemos que en la capa de enlace de datos y la capa física, en el modelo OSI, en la capa en el modelo TCP/IP se le llama a estas dos se agrupan en algo que se le conoce como la capa de acceso al medio o capa de acceso a la red. Entonces, en su momento también iremos viendo cada uno de estos detalles, pero espero que este video les permita tener un panorama general de todo esto de lo que es el modelo OSI y lo que es el modelo TCP/IP y de algunas peculiaridades que iremos viendo en el transcurso del curso.